Vamos a venir a la palabra del Señor esta mañana, hermanos. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué le parece? Póngase de pie para que se nos quite el sueño. Vamos a ir a la palabra del Señor. Me va a acompañar al libro de Amós esta mañana. Lo que hicieron los niños esta mañana me va a servir mucho para lo que vamos a compartir para esta mañana, pero queremos venir a Amós. Amós está después de, si no me equivoco, de Daniel, ¿verdad? Después de Joel está. Vamos a aprender la Biblia, hermano. Vamos a empezar a hacer. ¿Dónde queda cada libro de la Biblia? ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el Pentateuco? ¿Cuáles son los, digamos, los evangelios, etcétera, etcétera? Pero bien, vamos a venir a Amós capítulo 8. Vamos a leer estos versículos, hermanos. Amós capítulo 8. Estos son unos versículos muy lindos y que Dios está trayendo a la iglesia aquí. Están en los tiempos el tiempo de Israel, Israel del norte, hermanos, las 10 tribus que habían quedado donde Samaria era la capital. Entonces, Amós era un profeta. La Biblia le llama al profeta, uno de los profetas menores. Y leyendo el versículo 11, vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Mire, dice, aquí dice, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino, miren, que viene, dice, sino de oír la palabra de Jehová. Y mire, hasta ahí pareciera bonito, pero mire qué va a pasar con ese pueblo, lo que iba a pasar con la iglesia, con Israel. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando palabra de Jehová, dice, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria, o sea, la capital del norte, y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Eso es lo que está diciendo aquí Amós. Vamos a orar y después vamos a estudiar la palabra. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Queremos poner tu palabra esta mañana delante de ti, Señor, que tú puedas hablar a cada una de nuestras vidas. Usa, Señor, estos versículos, Señor, para que, Señor, tu palabra, Señor, sea conocida esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, estos versículos, pueden sentarse, por favor. Estos versículos que leímos de Amós, ¿verdad?, son palabras del juicio para Israel del norte. Estas son palabras del juicio de Dios para Israel del norte, las 10 tribus del norte. Y entonces, cuando usted estudia el libro de Amós, que pronto lo vamos a estudiar los días jueves, cuando usted estudia el libro de Amós, hermanos, este libro se le llamó el libro de la decadencia del pueblo de Israel. El libro habla de una ciudad en decadencia. Y Amós habla como profeta al pueblo de Israel. Ahora, yo quiero centrarme esta mañana en algo muy especial. Hemos estado estudiando la familia centrada, decíamos hace un par de domingos, 3 domingos, hablamos de la familia centrada, cómo la familia, hermanos, y la tomamos en base a Josué. Cuando Josué dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová, yo en mi casa adoraremos a Jehová. Y hablamos de la familia, y él ocupó aquella parte de la Pascua para compartir. Y el domingo pasado hablamos de la iglesia centrada. Una iglesia centrada, y hermanos, hablamos de la deficiencia de evangelio. Una iglesia centrada en la cual vimos como ejemplo la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia descentrada por falta de algo, por falta de evangelio. Y entonces usamos aquel término de acabemos con la pobreza de evangelio. Es algo que un instituto de Guatemala ha tomado. Acabemos con la pobreza. Hermanos, ahora, ¿cómo podemos acabar con la pobreza del evangelio? Y déjenme decir esta mañana, la única manera para acabar con la pobreza del evangelio, o el evangelio, porque no estoy hablando de evangelismo, sino de evangelio, la única manera, la única opción, hermanos, es que nuestras naciones, nuestro país y todas nuestras iglesias y todo sea transformado. Que nuestra sociedad sea transformada, y de eso queremos hablar esta mañana. Una sociedad centrada. De eso queremos ver esta mañana. Una sociedad centrada. No una sociedad, sino una sociedad centrada. Y por eso vamos a ver estos versículos. Hermanos, si a nuestras iglesias, imagínense, le falta evangelio, ¿qué podemos esperar de la sociedad?
¿Qué podemos esperar de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro vecindario? ¿Qué podemos esperar de nuestra nación? Imagínense lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la única manera de acabar con la pobreza del Evangelio es que realmente, hermanos, vivamos el Evangelio, nos centremos en el Evangelio, que cada uno de nosotros como hijos de Dios nos centremos en el Evangelio, que la iglesia de Dios en este país se centre en el Evangelio, que nuestra sociedad en medio de este país se centre en el Evangelio, es lo que necesitamos. Y entonces, este libro de Amós que acabamos de leer estos versículos, y hermanos, este libro de Amós, que son unos versículos, queremos sintetizar el decaimiento y el desastre espiritual en que una ciudad deja o descentraliza el Evangelio, descentraliza la palabra de Dios, se han olvidado de Dios. El Señor les dice en estos versículos que les iba a faltar la palabra, tanto que cuando la fueran a desear y cuando la desearan, no la iban a encontrar. Eso es terrible, hermano. O sea, este era un juicio de Dios. Ellos no iban a tener la palabra, no la iban a encontrar, hermanos, y ellos iban a estar confundidos, sí que iban a ir de mar en mar, iban del norte a norte, buscando la palabra, y no la iban a encontrar. ¿Saben que nuestra nación está así, hermanos? La imagen del profeta aquí, la imagen que hace aquí el profeta Amós, amados hermanos, él ocupa una imagen. Esos versículos que habla allí, miren, en el versículo 12, en el versículo, ¿cuánto es, hermanos? Ya me confundí aquí. El 8, perdón. El 12, gracias, hermano. Ya me había confundido aquí. Pero fíjense que la imagen, el profeta Amós ocupa aquí una imagen para representar el estado moral, el estado espiritual en que se encuentra la iglesia. Esa parte dice, desmayarán de sed como plantas, está diciendo, pero no como plantas que van a estar frondosas. Dice, habla de plantas secas, estarán secas, dice ahí, como plantas sin agua. Eso es lo que estaba hablando ahí el profeta. Y entonces Dios certifica a través de este profeta la falta de la palabra de Dios. Y hermanos, y eso tiene que ver que cuando la palabra de Dios falta en una nación, ese es juicio de Dios. Y eso es lo que está diciendo a la iglesia allá en Israel, a las 10 naciones de Israel. Hermanos, que la falta de la palabra de Dios es lo más catastrófico, es lo peor que nos puede suceder, que le puede pasar a una sociedad. Hermanos, no hay cosa peor que no tener la palabra de Dios. No tener el consejo y la guía de la palabra de Dios. No hay cosa peor que imaginen que en esta nación nos quitaran la Biblia, nos quitaran la palabra de Dios. Eso fuera lo peor, lo más catastrófico que nos pudiera pasar en medio de esta nación. Y hermanos, como las escrituras dicen, y la palabra lo dice, la palabra es como pan de vida. La palabra, hermanos, es el fundamento sólido, dice en el Salmo, que es la lámpara que alumbra el camino para no extraviarnos. Cuando la palabra falta, hermanos, falta todo a la sociedad, le falta todo a la iglesia. Cuando la palabra falta todo. Y hermanos, ellos habían dejado al Señor. Fíjense que este pueblo de Israel, estas 10 naciones, habían dejado al Señor. Lo habían dejado de tal manera, hermanos, que se habían olvidado de Él, le habían dado la espalda. Hermanos, y cuando dejamos a Dios, óigame bien lo que le voy a decir. Cuando dejamos a Dios y su consejo, y no encontramos su palabra, hermanos, nos puede ir mal. Nos puede ir de la patada, como dice por alguien, de los jóvenes, de la patada, dice. Hermanos, no hay cosa peor que necesitar de Dios y no encontrarlo. Y si lo dejamos, hermanos, vamos a hacer como dice, mira el versículo 12, sin la palabra de Dios, 8:12, sí, veamos el 8:12. El 8:12, mírenlo como dice, le escribí la grande... Ay, no tengo sed, hermano, perdón. El 8:12, miren lo que dice, por eso estaba perdido. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. No la van a encontrar. Hermanos, ellos le dieron la espalda, y cuando dejamos a Dios y a su consejo, la palabra hará falta, y aunque la necesitemos, no va a estar. Irán errantes de mar a mar, irán en toda dirección. Entonces aquí el profeta lo que está afirmando, hermanos, que iban a ser dispersados, iban a estar sin ellos. Miren, Israel en aquel tiempo era la nación de Dios, pero ellos tenían un problema, ellos no vivían sentados.
en Cristo, en Dios. Ellos pasaban, ellos ni siquiera obedecían a la voz de Dios. Imagínense que una de las leyes era dejar el sábado para servirle al Señor. ¿Sabe qué hacían ellos? Abrían sus negocios, ellos pensaban solo en ellos mismos, no tenían tiempo para el Señor, se habían olvidado del Señor, estaban cansados de Dios y no lo escuchaban, no escucharon a Dios a través de los profetas. Miren lo que les decía ahí mismo en Amós, en el capítulo 7, leamos este versículo. Miren cómo estaba de decadencia el pueblo de Israel, en la decadencia que estaban. Capítulo 7, versículo 12, miren el versículo 12. Miren lo que le dice Amasías. Fíjense que Amasías era el sumo sacerdote de Israel en aquel tiempo. Pero miren lo que le dice Amasías, el sumo sacerdote a Amós. Y Amasías dijo a Amós, vidente, o sea, profeta de la estación, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, como diciendo, mira, no queremos palabra. Porque sabían ustedes que Amós venía de Judá, del pueblo del sur. Y Dios le envía a darle palabra a ellos. Y viene el sumo sacerdote le dice, mira, vete de aquí, no te queremos oír. Lleva tu palabra a otra parte. Mira el versículo 13. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del rey. O sea, ellos no querían nada con Dios, imagínense. Ellos no querían nada con el Señor. Ellos habían rechazado la palabra de Dios y por eso les dice, cuando ustedes quieran la palabra, ellos no la van a encontrar. Van a sentir necesidad de escuchar el consejo de Dios, pero no lo van a tener. Y ellos mismos les decían, andate de aquí, Amós. Y Amós les estaba diciendo que les iba a venir juicio y se iban a quedarse en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ese es Amós. Pensemos en nuestro país, en nuestra sociedad. ¿Cómo cree que nos ve el mundo a nosotros como nación? ¿Cómo nos ve el mundo como país? ¿Saben ustedes, hermanos, que para el mundo somos un país cristiano? Según las estadísticas que sacó últimamente la prensa gráfica, el 40% de la población se identifica como cristianos católicos. Y casi el 40% se declara evangélicos. O sea que en nuestro país somos un 80% de una población que se dice ser cristiana. Y a la luz de estas estadísticas, hermanos, y aunque nominalmente somos cristianos, el mundo y todo el mundo nos conoce como El Salvador, un país cristiano, pero si es un país cristiano, pero es un país no centrado en Cristo y en la palabra de Dios. Nominalmente somos llamados cristianos. Un 80% de esta población no es musulmana, no es hindú, es cristiana. Pero lo que más nos falta es Dios, es Cristo, es su palabra. Es su palabra la que nos falta. Y como consecuencia de todo eso, estamos viviendo un desastre en nuestro país. Nuestro país es un desastre, amados hermanos. Muy similar a lo que vivía aquí el pueblo de Amós, los israelitas de esta historia. Hermanos, cristianos pero sin palabra de Dios, cristianos pero sin evangelio, cristianos pero sin Cristo. Nos hace falta todo eso como iglesia en nuestro país. Estoy hablando de la iglesia en general. Alguien dirá aquí, este pastor está chollado, ¿verdad? No es como usted dice, pastor. ¿Qué dicen ustedes, verdad? ¿Será así como le estoy diciendo esta mañana o no es así? ¿Por qué nuestro país es un país 80% cristiano y vivimos como vivimos, hermanos? ¿Estaré yo equivocado si es 80%? Somos el país, bueno, esperemos que vayamos mejorando poco a poco, pero somos el país más violento de todo el mundo. Bueno, yo creo que en Latinoamérica somos el primero, a nivel mundial somos el segundo. El país de mayor violencia, de mayor asesinatos. Pero somos el país más cristiano de toda Centroamérica. El 80% de la población es cristiana. No, pero quizás no es así, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo sé que alguien está enfermo? A ver, yo soy médico. ¿Dónde está el negrito que sabe si estoy equivocado? ¿Cómo yo puedo hacer un diagnóstico si alguien está enfermo? A veces, yo no necesito a veces ni siquiera examinar a un paciente para saber qué es lo que tiene. Yo con solo verlo entrar digo, este tiene esto. Sin embargo, vengo yo y lo examino, veo los síntomas y los signos que tiene, lo examino y hago un diagnóstico. Ahora, ¿cómo puedo decir yo que este país está enfermo? Que no tiene evangelio. Que esta sociedad no tiene a Cristo en ella, aunque seamos el 80% de cristianos. Pues vamos a nuestro texto y veamos el signo mayor
de la evidencia que nos da aquí el profeta de que era una sociedad enferma, una sociedad descentrada y que no estaban pensando, hermanos, en Dios, sino ellos estaban viviendo un desastre. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel, a las 10 naciones? Si usted lo lee más adelante, dice que 30 años después los asirios tomaron cautivo a las 10 naciones, a las 10 naciones del norte de Israel, y fueron cautivos de tal manera que nunca más salieron de ahí, y quedaron cautivos. Ahí se cumplió la profecía del castigo sobre ellos, porque cuando alguien deja a Dios, hermanos, no hay otro destino. Cuando alguien se olvida de Dios, no hay otro destino final sino el desastre, la vergüenza, la tristeza y el dolor. Y cuando una persona, una familia, cuando una iglesia, una nación le da la espalda a Dios, el único destino es el desastre. Y no hay otra posibilidad cuando dejamos a Dios, sino el desastre, la vergüenza y el dolor. Eso es lo que le pasó a Israel del norte. Pero, ¿cómo podemos decir cuál es el signo mayor de que este pueblo está enfermo? Veamos el versículo 13. Comenzamos 8:13. Miren, ¿cuál era el signo? Hermanos, el signo mayor de la decadencia, que ellos estaban descentrados del propósito de Dios. Mire, aquí está este versículo. Por eso es que yo quiero dar énfasis esta mañana a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Miren lo que dice la palabra del Señor. Amós 8, versículo 13. ¿Cómo estaba? Miren, 8:13. En aquel tiempo, como dice, las doncellas, las jovencitas, hermanos. Miren, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes, ¿qué? Desmayarán. El signo de que el tiempo de Israel, la iglesia del norte, Israel del norte están enfermos, es porque en ese tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, como plantas secas sin agua. Hermanos, ¿cómo está la juventud nuestra en este tiempo? ¿Cómo está la juventud? ¿Cómo estaba la juventud en ese tiempo de Amós? Dice, desmayadas, la estaban desmayando como plantas sin agua, como plantas secas. Hermanos, imagínense que Dios le haya dado muchas promesas al pueblo de Israel, allá en el Salmo. ¿Cómo iban a estar los jóvenes? Pero hermanos, aquí los jóvenes, las doncellas y los jóvenes estaban desmayando, eran como ramas secas. Los jóvenes estaban literalmente muriendo sin Dios, sin palabra. Miren la promesa que les dio el Señor en el Salmo. Vamos al Salmo 144, versículo 12. Miren la promesa que Dios les había dado a Israel para los jóvenes, para los niños. Y hermanos, yo quiero que pensemos en nuestros jóvenes y pensemos en nuestros niños esta mañana. Dios se había hecho como nación de ellos, pero hermanos, ellos se habían apartado de Dios. Mira la promesa que Dios les dio en el Salmo 144, versículo 12. Salmo 144, si usted no lo tiene, búsquelo por favor. Salmo 144, versículo 12. Mire la promesa que Dios le dio a Israel. Mire, sean nuestros hijos como plantas crecidas. ¿Y qué dice? A ver. Tengámoslo todos, hermanos, pues vamos a leer. Dice, mire el versículo 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. O sea, este era el deseo de Dios, que nuestros hijos crezcan robustos, verdes, sanos. Dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas, dice, en su juventud. ¿Y qué dice? Y nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Nuestras hijas hermosas, porque en los palacios las esquinas eran bien labraditas, eran bien hermosas, y las compara con esa, que nuestras hijas, nuestras jovencitas, sean como esquinas labradas, como las de un palacio. Pero Amós está diciendo, las doncellas hermosas y los jóvenes van a desmayar. Es lo contrario de lo que Dios les había dicho allí en el Salmo, de lo que les había prometido. Ellos iban a desmayar, iban a ser como, ellos iban a dejar de ser plantas verdes crecidas, porque ese era el deseo de Dios, que las jovencitas fueran hermosas y los jóvenes crecieran. Ellos crecieran, fueran verdosos, sanos. Era lo contrario de lo que el profeta había dicho en el Salmo, lo que estaba pasando en Amós. Ahora, ¿cómo están nuestros jóvenes, hermanos? ¿Cómo está la juventud de nuestra sociedad?
¿Les ha preguntado a usted cómo están nuestros jóvenes? ¿Cómo están nuestros niños? ¿Nuestros jóvenes cómo están? ¿Qué creen? Están como plantas verdes que crecen para pronto fructificar y traer una gran cosecha. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? Nuestras jovencitas, amados hermanos, hermosas, bellas, como esquinas labradas en un palacio, creciendo en la gracia para con Dios y los hombres. ¿Están así nuestros jóvenes, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? A ver, levante la mano aquí. ¿Cuántos tenemos hijos? Creo que la mayoría tenemos hijos, pero los que no tienen, por favor, apúrense, ¿verdad? Sí, es que vivimos en una sociedad decadente que ya no hay que tener hijos. Así que los que no se han casado, por favor, cásense. Entreguen más hijos, hombre, no sean así tan ingratos. No sé por qué no les gustan los hijos y los son los más hermosos que hemos tenido, ¿no es cierto, hermano? Atención. ¿Cuántos de verdad amamos a nuestros hijos, hermanos? Y damos gracias a Dios por nuestros hijos. ¿Por qué estamos agradecidos por nuestros hijos? Hermanos, cuando una sociedad está centrada en lo importante, en aquellas cosas que valen la pena, y las cosas que Dios valora, no pasa estas cosas que pasó Amós, que describe Amós aquí. Cuando una sociedad se centra en sí misma, oiga bien, en sus egoísmos, los efectos más terribles los sufrirán las nuevas generaciones. Este es un principio bíblico. Cuando una sociedad se centra en su egoísmo, en sus intereses propios y no los intereses de Dios, los que más sufren son los débiles, los indefensos, los jóvenes, los pequeños, los desvalidos. Son los que siempre sufren las peores consecuencias. Por eso el profeta dice aquí que hay una gran decadencia en ellos, del juicio de Dios sobre lo que estaba pasando allá en Israel. Ellos habían dejado a su Dios y habían olvidado de sus jóvenes, y sus jóvenes estaban en decadencia. Era para ver sus jóvenes secándose. Sus jóvenes estaban secándose, estaban muriendo de sed, estaban agonizando en medio de ellos. Hermanos, en los últimos años, no sé en qué tiempo empezó, apareció en nuestro medio una burla, y creo que muchos nos burlamos y nos reímos. ¿Cuánto vamos a hablar de los famosos ninis? ¿Qué son los ninis? ¿Alguien sabe? Se hizo famoso los ninis en nuestro país, en toda la sociedad del mundo. Los ninis, ¿quiénes son los ninis? Son aquellos que no trabajan, no estudian, no hacen nada. Solo van viendo televisión, algunos aplanando calles, los famosos ninis. Nosotros nos hemos burlado de algunos jóvenes a veces. Estos son ninis, no hacen nada, no trabajan. Como aquel que dijo, no pichan, no cachan, no dejan batear, no hacen nada. Ahora, ¿quiénes somos los responsables? ¿De quién es la responsabilidad de que tengamos niños en la sociedad? ¿De quién es la responsabilidad, hermanos? ¿De quién es la responsabilidad de que en nuestra sociedad hayan jóvenes o niños niños? ¿Quiénes son los responsables? Para empezar, de los padres, ¿verdad? Papá y mamá. Pero no solo de los papás y mamá, de todos nosotros los adultos, hermanos. Es nuestra responsabilidad de todos nosotros. En una sociedad, la responsabilidad que los jóvenes estudien, que los jóvenes se preparen para ser productivos es de los adultos. Entonces, ¿por qué los jóvenes en esta sociedad estaban desmayando? O sea, aquí en Amós se estaban desmayando, iban a pasar esto porque ellos, los adultos, no estaban donde deberían estar. Ellos estaban en otras cosas. Esa es la razón, amados hermanos. Ellos estaban en otra cosa. Ellos estaban pensando en hacer otra cosa. No estaban en lo que tenían que estar. Hermanos, necesitamos, mire, cada día empecemos esta mañana a escudriñarnos en nuestros corazones. ¿Qué papel estamos jugando como adultos? No estoy hablando de papá, aunque esto es para los papás. Con las nuevas generaciones. Y que veamos desde la perspectiva de la palabra de Dios lo que está pasando en nuestro país. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Hermanos, para que oremos mejor, es tiempo que de verdad oremos. Mire, Santiago dice que oramos, pero oramos mal porque oramos para gastar en nuestros deleites. Pero es tiempo que el pueblo de Dios comienza a orar, pero de verdad.
orar por nuestros deleites, nuestros deseos, lo que queremos. Eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Debemos de pedir, debemos de centrarnos en lo que está pasando en medio de nosotros. Mire, 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12. Miren lo que les decía el apóstol Pablo a los papás. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14. 12, 14. Quiero hacer énfasis en la segunda parte, pero mire, 12:14. Les decía el apóstol Pablo: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os es gravoso. Perdón, gracias, hermano. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino, dice, sino a vosotros, pues no deben. Mire, esta parte es la más importante. Dice, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino que los padres, hermanos, está diciendo, deben atesorar para los hijos. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, hermanos, que no debemos de atesorar para nosotros, sino para nuestros hijos. Es responsabilidad de los padres, de los adultos, que nuestros hijos, hermanos, crezcan bien. Pero en una sociedad donde los niños, o diría yo, donde los niños y los jóvenes son responsables, estamos mal. Las responsabilidades de los jóvenes, las responsabilidades de nosotros los adultos. En una sociedad los responsables no son los niños ni los jóvenes, sino los adultos, los padres. Hermanos, pregunto esta mañana yo, ¿dónde están los adultos de este país? ¿Qué han estado haciendo? ¿En qué han ocupado sus energías, sus recursos? ¿Qué han hecho los gobernantes? Perdón que voy a mencionar así, los empresarios. ¿Qué hemos hecho los pastores, el liderazgo de nuestra nación? ¿En qué se han enfocado todos? ¿Saben qué hemos hecho toda la mayoría? Gastando en nuestros propios deleites, como lo ha hecho nuestro país. Por ejemplo, se lo voy a poner más fácil, el sistema educativo de nuestro país, el sistema escolar. Qué difícil, hermanos, el sistema escolar de nuestro país. Pero ¿saben qué es lo más difícil? Es que cada día, hermanos, hay menos oportunidades para los jóvenes. Hay pocas oportunidades laborales, hay pocas oportunidades de superación. Muchos de los jóvenes, de nuestros jóvenes, algunos sacan el noveno, otros sacan el bachillerato, pero no hay oportunidad para superarse. Hay tanta desocupación para los jóvenes, hermanos, y estamos en una situación tan difícil que nuestros jóvenes están prácticamente abandonados por los papás y los adultos. Por ejemplo, el fenómeno delincuencial de las pandillas. ¿Por qué hay tantas pandillas, hermanos? ¿Por qué hay tanto joven en pandillas? ¿De quién es la responsabilidad? El fenómeno delincuencial de las pandillas es muestra del abandono de las nuevas generaciones en nuestro país. ¿Consecuencia de qué? De los papás, de los líderes de esta nación, de los adultos, de nosotros, de los padres de nuestro país. Los que vivimos aquí somos responsables de lo que está pasando en nuestra nación. Ahora, 3 cositas rapidito, hermanos. 3 cosas que es consecuencia, ¿por qué tenemos pandillas? La primera consecuencia es desintegración familiar. Papás, hombres sinvergüenzas y irresponsables, perdón que se lo diga así. Mujeres también irresponsables, porque aquí no solo son los papás, también son las mujeres. Los hijos sin papá y sin mamá son producto del desorden de los adultos, de la irresponsabilidad de los adultos, de la falta de vida de Dios en las personas, amados hermanos. Que en vez de buscar a Dios, dice él, mira, vos te vas por acá y yo me voy por aquí. Y los niños, si querés te llevas uno vos y yo me llevo otro, dejalo mejor con la madrina, con la tía, con la abuela y a Dios. Vivamos como nosotros queramos. Desintegración familiar. Muchos hipotes, muchos jóvenes están siendo criados por tías, por madrinas, por abuelos, por tíos y por último por el vecino. ¿No es cierto? Causa de pandillas es la desintegración familiar. La mayoría de esos muchachos delincuentes son productos de hogares desintegrados. Ellos están pagando las consecuencias de
errores de nosotros, los adultos. Esta es una sociedad descentrada, por eso, hermanos. Es una sociedad que el 80% es cristiana, entre católicos y evangélicos, pero es una sociedad descentrada de Dios. ¿Cuál es el otro problema? El abandono. El abandono. El abandono, amados hermanos. Usted ve en las noticias cuántos hombres tienen topados ahí en la Procuraduría. ¿Y saben qué es lo más triste? Ver a hermanos evangélicos que ni siquiera cumplen con la cuota alimenticia de sus hijos, de su hija. Pero dicen que son evangélicos y ahí vienen a la iglesia, cantan y se hincan, te amo, Señor, te amo, y los pobres hipotes, sus hijos muriéndose de hambre. Pero aquí vienen como que nada pasa. Imagínense, estos muchachos son muchachos desalmados. ¿Quién les sembró ese odio, hermanos? ¿Quién sembró ese odio en ellos, pues? ¿Quién les sembró ese odio a esos muchachos? Esos muchachos no tienen sentimiento, no tienen conciencia, están llenos de rencor, llenos de odio. ¿Quién les sembró eso? Los papás que los abandonaron. Causa de pandillas, abandono de los papás. Ellos se llenaron de odio, de rencor, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los responsables? Nosotros, los adultos. Los adultos que hemos despreciado a los jóvenes, la sociedad que hemos abandonado a los jóvenes, todo da origen a eso, a las pandillas. ¿Qué es lo tercero, hermano, que da origen a las pandillas? ¿Sabe qué es lo peor? Que los adultos se han aprovechado de los jóvenes. Los adultos se han aprovechado de los jóvenes. Miren, hermanos, la mayoría de estas personas que hacen cosas tan malas como los extorsionismos, ¿saben a quiénes ocupan? A niños y a jóvenes. Yo he visto a cuántos han agarrado cuando agarran una extorsión, han sido niños. Y ahí está un montón de adultos esperando el dinero de corbata y de saco, están en sus oficinas. No digo nombres porque yo sé quiénes son. Pero ¿sabe una cosa? Han usado a los jóvenes para hacer sus delincuencias. Los han mandado a los niños a matar gente. ¿Por qué? Porque los adultos nos hemos aprovechado de los jóvenes. Nos hemos aprovechado del joven de tal manera, hermanos, que no nos importa. Ahí están esos hombres adultos recibiendo los cheques. Y los jovencitos son los más usados. Hermanos, vivimos en un país donde las cosas están al revés. ¿Quiénes están sufriendo las consecuencias de este país? Nuestros hijos, los jóvenes. De ahí vienen nuestros niños, las nuevas generaciones. ¿Vieron a los niños que pasaron? A ver, levanten la mano quienes tenían a sus hijos. A los que pasaron el drama. ¿Hermano? ¿Ustedes? ¿Quién más? Ahí está, hermano. Y los demás, ¿por qué están solos? ¿Por qué pasaron 5 o 6 minutos? No pasaron más. Y solo 3 papás están aquí. ¿Dónde están los papás de eso? Ese es el problema, hermano. La irresponsabilidad que hemos adquirido, y somos cristianos evangélicos. Y cuando pasan las estadísticas, miren, estamos entrevistando, ¿y usted de qué religión es? Yo soy evangélico. ¿Y dónde va? A Iglesia Oasis de Amor. Yo nunca lo he visto. ¿Se acuerdan? Hace poco pasaron unas imágenes de ver, eso fue, creo que hace como 2 meses, de un papá que se ahogó en las fronteras de Estados Unidos. ¿Qué nos vio? ¿Qué llevaba en sus brazos? ¿Saben que nos hicimos famosos? ¿Saben que en todo el mundo corrió esa mano? ¿Por qué este hombre hizo eso? Era un hombre joven, que en este país no tiene papeles. Y corrimos todo el mundo. El Salvador, el país más cristiano de todo el mundo, deja morir a su gente. ¿Tuvo famoso? Es terrible, ¿no? ¿Cuántos han visto últimamente
Las imágenes que han estado sacando de la televisión de las cárceles. ¿Qué sacan, hermanos? ¿Quiénes son los que salen en esas cárceles y las sacan, dan esa imagen de un montón de gente? ¿Quiénes son? ¿Qué son? Son jóvenes. Ahí no ven viejos. Porque los únicos viejos somos ustedes. ¿No creen que eso es terrible? Son jóvenes. Jóvenes que pudieron haber sido productivos, pero vinieron los adultos y no hicimos nada por ellos. Nada. Y hoy están pagando las consecuencias. Quizás muchos decimos, ay, que se mueren, que se matan, que lo metan a la cárcel y a fuego a la cárcel. Muchos dicen así. Pero ¿qué hicimos nosotros, hermanos? ¿Qué hizo la nación de El Salvador por esos jóvenes? ¿Qué hicieron los papás por esos jóvenes? Ahí vemos el fruto, el resultado de una sociedad decadente que ha dejado los principios y los valores de la palabra de Dios y se ha vuelto a sí misma. Y aunque diga que es una sociedad cristiana, un país cristiano, es vergonzoso, hermanos, que seamos un país cristiano. Ahora, ¿cómo podemos cambiar todo eso? ¿Cómo podemos ser diferentes como iglesia, hermanos? ¿Creen que podemos ser diferentes? ¿Cómo podemos ahora, hermanos, hacer la diferencia en nuestras colonias, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestro país? ¿Qué podemos aportar para que todo esto cambie y que no venga otra generación y que sigamos igual? ¿Cómo imaginaron a estos niños que pasaron aquí? ¿Cómo los vio usted? A ver, ¿cómo los vio? ¿Los vio lindos? Sí, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, ¿sabe cómo los vi yo? Una nueva generación que si les seguimos compartiendo la palabra de Dios y si los cuidamos, es una generación de bien que va a tener este país. De aquí pueden salir estos muchachos, no estoy hablando religiosamente, aunque de aquí pueden salir pastores, pueden salir evangelistas, pueden salir misioneros, pero jóvenes que van a guiar este país más adelante. ¿No es cierto? Ni siquiera usted se imagina quién va a ser presidente de la República. ¿Qué es lo que estos van a hacer? ¿Por qué saben? Van a ser diputados. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros por esos jóvenes? ¿O vamos a dejar que las generaciones sigan siendo iguales? Centrados solamente en nuestros intereses personales, en nuestros negocios solamente. Hermanos, no podemos seguir así. Como iglesia debemos de contribuir, como padres debemos de contribuir, como sociedad debemos de contribuir a que nuestros jóvenes tengan un mejor futuro. Hermanos, nosotros a veces, ¿cómo que cometemos tantos errores los adultos que, a ver, ¿cuántos de ustedes saludaron a los jóvenes de esta mañana? Que, ya están jóvenes, que ya quedan atrás en los bichos, porque tienen miedo ustedes, no, mentira. Pero ¿cuántos saludaron a los jóvenes? A los niños. Ay, qué bajo. Cuando nos desconectamos de nuestra responsabilidad como adultos y nos centramos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, en nuestro materialismo, en nuestra comodidad, en nuestras propias creencias, se nos olvidan las generaciones viejas. Nos olvidamos de que estamos aquí, pero no estamos para siempre. Hermanos, perdone, yo tengo 54 años, yo voy de pasada ya. Y espero que cuando yo falte en este país, en esta ciudad, un joven de estos agarre la iglesia. Ese es mi sueño. Perdone, pero no estoy pensando en ustedes los viejitos, estoy pensando en los jóvenes. No, es que ya no varía el domingo, ¿va? Entonces, que venga a recibir al Señor, venga a cantarle al Señor, venga a orar, a buscarle al Señor. Pero cuando yo falte, hermanos, ahí vienen los niños, nuevas generaciones. Tenemos que, hermanos, preparar a los que vienen tras de nosotros, a las nuevas generaciones. Dejémosles un buen legado. Jóvenes, les voy a hacer una pregunta, no contesten, solo una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de nosotros? No piensen en los demás, piensen en mí. Los demás son más santos, yo soy más pecador de ustedes. Jóvenes, ¿qué piensan de nosotros? ¿Qué piensan de mi esposa y de mí? Estoy hablando de los jóvenes. ¿Qué piensan?
Mire, desgraciadamente somos una sociedad decadente. La pregunta es, ¿a dónde va la próxima generación? A veces algunos de nosotros, voy a poner mi ejemplo yo, he cometido muchos errores. Aún tengo que trabajar mucho porque tengo que sostener una familia. Gloria a Dios por mi familia, no estoy en contra de eso. Pero me ha hecho limitarme al servicio del Señor. Y no quisiera estar así. Ya les dije que solo me faltan 6 años para jubilarme. Si es que Dios me da vida. Pero si Dios nos concede 6 años, juntamente con mi esposa, si mis hijos no se han ido todavía, se han casado, vamos a regresarnos a tiempo completo para acá. Pero este mes se tomó una decisión. ¿Hubieron cambios? En mi trabajo. Sin embargo, voy a seguir trabajando en los mismos horarios. Yo trabajo de 7 a 11 en el seguro y de 3 a 7 de la noche. Ese es mi trabajo. Tengo 4 horas en medio de trabajar en otro trabajo de lo privado. Pero tengo otro problema, que trabajo de turno también. Trabajo de noche, trabajo a veces los sábados, a veces los domingos. Y se dan cuenta como que al hermano Alan no le queda tiempo para nada, ni siquiera para la familia, ¿no? Tomar una decisión. La primera decisión es que esta semana puse la renuncia personal. Por lo menos ya no voy a estar peleando que si el domingo me toca turno, en las noches voy a andar más descansado el día siguiente. A partir del mes de septiembre yo ya puse la renuncia. El doctor, como es un nuevo director muy accesible, me la recibió. Estoy esperando la respuesta. Pero hermanos, para mí eso no es que yo ande buscando, digamos, bueno, sí es un descanso, busco libertad. ¿Saben que a veces los domingos he venido aquí desvelado, bien desvelado? Y no me he detenido eso, porque no me he detenido. Ustedes bien saben, a mí nunca me he detenido el deber ni nada por el estilo. Pero yo quiero servirle mejor al Señor y a esta nueva generación. Para mí, desde que el Señor me mandó a esta ciudad, los jóvenes han sido importantes, los niños. Y cada día vemos con mi esposa cómo hacemos algo para que ellos se sientan más halagados, más como la palabra, más entusiasmados a seguir lo que están haciendo. Usted ve la cola de niños dar versículos, eso es algo lindo, hermanos. Que sus niños quieran dar un versículo es porque usted ha hecho algo en sus niños. Hermanos, las nuevas generaciones nos necesitan. Y Dios nos ha puesto a nosotros, no solo a mí, a todos ustedes. Nuestros niños nos necesitan, nuestros jóvenes nos necesitan. Hermanos, trabajemos para ellos, hagamos todo lo posible para estas nuevas generaciones. Aunque vivimos en una sociedad decadente, hermanos, pensemos, por ejemplo, pensemos en nuestros hijos, en nuestros niños y nuestras niñas. ¿Qué les estamos dando en nuestras casas? ¿Qué influencia estamos haciendo para nuestros niños en la casa, hermanos? Piensen en los suyos, ya no piensen en los de la sociedad, piensen en sus niños. ¿Cómo estamos influenciando a nuestros hijos? Bueno, el hecho de que vengan aquí a dar un versículo, espero que no se lo vengan a aprender aquí, ¿verdad? Y espero que sus niños agarren una Biblia a puras penas de tal manera. No, espero que usted como papá tome el tiempo para hacer un versículo así. Y aunque él venga por un chocolate, por un dulce, ese versículo va a quedar grabado en su mente, en su corazón. Pensemos cómo estamos influenciando en una forma más directa a nuestros hijos en nuestra casa, en la iglesia, en la colonia. Mire, ¿sabe cuál es el pecado más grande que señala el profeta Malaquías al cierre del Antiguo Testamento? Vamos a Malaquías, voy a leer este versículo, vamos a Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, menciona Malaquías. Aquí el profeta señala el pecado más grande que puede estar ocurriendo, que podríamos llamar la brecha generacional.
Malaquías, capítulo, vamos a empezar el capítulo 4, Malaquías capítulo 4, versículo 5. Miren lo que les decía el profeta Malaquías, y que esto lo podamos tomar, hermanos, para nosotros. Dice, miren, versículo 5, Malaquías 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. O sea, Dios va a enviar a sus profetas. Antes de que venga, dice, el día grande y terrible del Señor. Pero miren lo que va a hacer el Señor, porque eso está pasando en Israel. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, ¿por qué? Dice, porque no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Con maldición. Eso se le llama la brecha generacional, el distanciamiento entre hijos y padres, la confrontación entre los jóvenes y los adultos. Porque muchos de nosotros, y a los jóvenes decimos a veces, ¿quién nos aguanta a los jóvenes? Así pensamos a veces. Es que los jóvenes con sus ideas, sus cosas, decir, es que los jóvenes mejor cuando, miren, los jóvenes que se queden allá sentados atrás. ¿Sí? Yo lo voy a pasar para adelante, no se preocupen. No, los jóvenes allá, nosotros aquí, nosotros somos los espirituales, ellos son los pecadores. Son así los jóvenes. Los últimos serán primero. Entonces, a veces tenemos ese pensamiento que no es de Dios. Ver a los jóvenes con menosprecio, hermanos, muchas veces miramos a los jóvenes con menosprecio. Algunos me han hecho hasta me han dicho, ¿por qué no dejas jugar fútbol? Si yo no juego porque ya no puedo, ya me puse a jugar y 2 pataditas le pegué y sentí que me daba. Pero a veces intento jugar con él. Es que los jóvenes solo para eso sirven, para jugar fútbol, pues si no están jóvenes. A ver, los que son jóvenes aquí, ¿jugamos fútbol cuando éramos más jóvenes? A ver, ¿le gustaban las cipuetas? No, antes de casar. Es que la música que en los juegos, bájala. Es mejor la misia. ¿Me paran ustedes, hermano? Es que no, es que la música en nuestro tiempo hoy son muy estridentes, los jóvenes están chullados, decimos, y los menospreciamos. Esos sus peinaditos que se dejan caer ahora. Mira ese joven. Yo una vez cometí un error, jamás volví a ver ese joven. Influenciado por un hermano de la iglesia, no voy a decir no. Me dijo, hermano, mire ese que está ahí, anda con un volado aquí en la boca. ¿Cómo es posible que usted permite que gente siempre en la iglesia? Y yo, tan duro, y le voy a decir fuera, muchacho, mira, hijo, si quieres ir a la iglesia, por favor, te quitas eso. Se fue y nunca más volví. Ni me acuerdo cómo se llamaba. Una tan sola vez vino. Y yo mismo, yo menté. No sabemos el daño que le hacemos. Tú dices eso como joven. Nos burlamos de ellos. Sí, es cierto, los tatuajes son malos y la Biblia misma lo dice. Pero yo no puedo menospreciar a ese joven que anda tatuado. Lo que puedes ofrecerle el amor de Dios, compartir el amor de Dios. Esté tatuado o no esté tatuado, Dios lo puede salvar, ¿sí o no? Dios lo puede salvar, hermano. O sea, yo sé que vivimos un tiempo tan difícil con los jóvenes, pero la Biblia dice, Él hará volver el corazón de los adultos a los jóvenes, y el corazón de los jóvenes hacia los adultos. Ese es el amor de Dios, el corazón de nuestro Padre Celestial que ama a las nuevas generaciones. Dice la Biblia que generación tras generación vendrán y celebrarán sus obras. Así es el Salmo, y anunciarán sus hechos. De generación tras generación, cada día te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Hermanos, nosotros no hemos tenido nuestras experiencias con Dios, ¿no es cierto? Dejemos que los jóvenes tengan su propia experiencia con Dios. Mire, la experiencia que el joven va a tener con Dios es la misma que usted tuvo. Es que yo quiero que caminen como yo camino, ¿no? Si usted camina mal. Es que tienen que tener un encuentro así como yo lo tuve. No pidamos cosas. Miren, saquémonos eso de la cabeza.
Generación tras generación vendrán y cantarán de Él y lo adorarán, dice la palabra. Pero le estamos pidiendo mucho a los jóvenes y a los niños. Quitémonos eso de la cabeza. No sigamos alejándonos más de ellos. Hermanos, Dios nos ha encomendado a que cuidemos estas nuevas generaciones. En vez de estarnos distanciándonos con ellos, más de los jóvenes, acerquémonos con ellos. ¿Sí? Acerquémonos más a ellos, hermanos. Acerquémonos a ellos. ¿Qué estamos haciendo para las nuevas generaciones, hermanos? ¿Qué participación tiene usted con las nuevas generaciones? ¿Cuánto invierte usted en las nuevas generaciones? Mire, ¿alguna vez se le ha ocurrido invitar a un muchacho de los que viene aquí a comer un sorbete? Yo veo a aquel que anda solo, va. Ay, lo que ven acá que has comido, comer un sorbete, vamos a comer un sorbete. ¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Alguien lo ha hecho aquí? A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes han subido allá arriba donde están niños de escuela dominical y han dicho, ve los niños aquí, qué lindo, aquí están los niños? Y ven, quizás, pero veo que hay necesidad de esto, necesidad de aquello, necesitan servidores. No, yo no, hermano, mire, suficiente con los hijos que tengo en la casa, debía aguantar su puerta yo, porque en iglesia. A mí, ni me pongan el rol de la escuela dominical. ¿Qué está haciendo usted por las nuevas generaciones? ¿No? ¿Cuántos de ustedes ayudan ahí arriba y le dicen, mire hermano, yo tengo unas galletitas para los niños, pero me chance de decirles mi testimonio, cómo Dios me salvó? ¿Cuántos se han subido a hacer eso, hermano? ¿Cuántos hemos subido? No, ninguno, ¿verdad? No, hermano, yo no tengo tiempo para eso. Mire, déjenme a mí. Yo estoy en mi negocio, yo estoy haciendo mi pistillo, yo estoy trabajando para mí. Yo estoy en mis cosas. Ahora, pensemos en lo peor, hermanos. Piensen en aquellos que explotan a las nuevas generaciones en el mundo. Tráfico de niños, explotación sexual de niños y niñas, la prostitución de los niños, el tráfico de órganos, trabajo infantil, padres que mandan a los niños a pedir el nombre de ellos. Hermanos, qué mundo más bajo el que vivimos. Imagínense. Nuestros hijos están encarcelados ahora y gloria a Dios como están en la casa. Pero yo cuando era joven yo salía de colonia en colonia andábamos. Vaya, por la casa y me llegaba bien. Pero nuestros hijos no pueden salir ahora. Están encarcelados. ¿Por qué? Porque hay tráfico, explotación de niños, prostitución de niños ahora. Y lo más terrible es que están secuestrando niños para tráfico de órganos. Le doy un consejo, no suelte sus niños, por favor. En un descuido se los roban. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Tremendo, hermanos. Somos nosotros los adultos, somos nosotros los papás los que debemos de proveer para nuestros niños. Debemos de ver cómo vamos a contribuir en esas nuevas generaciones. Hermanos, hay de aquellos papás que prefieren pagar una letra de un mejor carro que pagar una mejor educación para sus hijos. Aquellos hermanos que no están dispuestos a sacrificar, mire, yo lo veo todos los días. Y no es que hable más de mi institución, ¿verdad? Pero yo veo a la gente, el Seguro Social en la pediatría está así. Y yo veo gente con grandes carros a dejar a los niños para que alguien los vea. Tienen un gran carro, pero no tienen pariente del doctor. ¿Sabe por qué? Porque están pagando una letra de un carro porque quieren verse mejor, que todo el mundo vea que hay un gran carro, pero su niño allá va para el hospital San Juan de Dios, donde ni medicinas hay, y los pobres hipotes están muriendo. Y el papá un gran carro. Y le habla a la mamá, ¿ya terminaste vos? Ay Dios, papito, de aquí así nos colapsamos, que nos va a morir el cipote. Para mí quizás no terminé, yo voy ya haciendo sus cosas. Eso es nuestro país, hermanos. Vivimos en un mundo más acomodado, posmoderno. ¿Sabe que en este mundo ahora no queremos tener hijos? Los jóvenes no quieren tener hijos, ya no quieren casarse. Dicen, no, demasiados gastos, criar cipotes, alimentarlos, vestirlos. No, yo no quiero hijos. Quiero vivir para mí. Quiero vivir solo para mí.
Para eso existo, para disfrutar de la vida. Se le va a acabar tarde o temprano. Es el pecado, hermanos. Desconexión con la generación venidera, descuido, despreocupación, abandono, llegando al aprovechamiento y la explotación de los jóvenes y de los niños. En vez de ayudar y desarrollar y preparar un futuro para ellos, como dice el Salmo que leíamos, de generación en generación celebrarán sus obras. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestras generaciones? Comencemos en casa. Comencemos con nuestros hijos. No se trata de que se le compre el mejor juego, como me llegan mis pacientes, muchos me han llegado, porque yo creo que el niño no quiere hacer nada. ¿Qué pasa haciendo? Que todo el día, toda la noche. No estoy en contra de las cosas, estoy diciendo en qué estamos invirtiendo el tiempo con nuestros hijos. Sí, pueden jugar, no estoy en contra de esas cosas, por lo que tengan más cuidado. ¿Se dieron cuenta del último asesinato en Texas? ¿Cómo iba vestido el asesino? ¿Saben que iba vestido de uno de los jugadores de, ¿cómo se llama ese juego? Y él se empezó es como que aquí viene en otro loco y de repente saca una pistola y empieza y me lo llevo todo para el cielo. No es cierto, hermano, pero imagínense, aunque usted no lo crea, y aunque usted me tilde a mí ¿de qué? De legalista, es influencia de los juegos ese juego, aunque usted no lo crea. Y yo lo veo en mis pacientes, cómo están despertados, cómo muchos niños, hermanos, no quieren ni estudiar, cómo muchos niños viven en depresión. ¿Y sabe cuál ha sido el diagnóstico? Depresión por pasar todo el día. Porque los papás dicen, no, que él me dice aquí como para que no salga, me dice, está bien, para que no salga. Pero ¿qué estamos haciendo? Hermanos, póngase de pie, por favor, vamos a terminar aquí para no tener más tiempo aquí. Estamos en una sociedad descentrada, apartada de Dios, apartada de la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad decadente. Y la consecuencia más visible se está viendo ¿a dónde? En los jóvenes, en la nueva generación, en la juventud. Estamos viviendo una sociedad desenfocada. Necesitamos, hermanos, un avivamiento. No un avivamiento que vamos a gritar y vamos a hacer bulla. Cuando hay avivamiento es una sociedad, un país, una cultura cambia. Cuando hay presencia de Dios, todo cambia. En los años 15 y 17 fue cuando Europa tuvo un avivamiento, una visitación de nuestro Dios, y fue cuando más Europa floreció en el Señor, después se perdió esa nación. En Estados Unidos, en el año 18, con Jonathan Edwards, Estados Unidos, hermanos, tuvo su mayor florencia, por decir, se levantó. Porque cuando hay un avivamiento, un verdadero avivamiento, un verdadero avivamiento transforma culturas, sociedades, naciones, transforma a las personas. Cuando Dios nos transforma a nosotros como personas, hermanos, entonces son transformados los hogares, serán transformadas las colonias, las naciones, aún la iglesia va a ser transformada cuando nosotros vivimos ese avivamiento. Y nuestro país va a ser transformado también. Ahora, pregunto esta mañana, ¿qué puede comenzar a hacer usted hoy mismo? Con la nueva generación. ¿Qué está haciendo? Me voy a hacer yo. ¿Qué estoy haciendo yo con la nueva generación? ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos bloqueando a los jóvenes. En vez de acercarnos más a ellos, los estamos alejando con nuestro legalismo. No, decía no está nada. No, mi hermano, ¿para qué dejar ese joven ahí si ese joven no está nada? Es que no lo hago ya donde trae Dios. Dios nos manda a nosotros para que nosotros debemos hacer un hombre como una jovencita. Dice las doncellas hermosas
Los jóvenes van a crecer, van a florecer, van a ser verdes. Hermanos, nuestra nación, nuestro país necesita jóvenes de Dios. Nosotros ya vamos de pasada, nosotros, mire, este país está como está porque así somos los salvadoreños. Ahí le echamos la culpa a todos los presidentes, son igual que nosotros. Si usted fuera presidente, estoy seguro que ya fuera el hombre más millonario del país. Hasta se me olvidaba de Dios. No se llamara evangélico, pero fuera millonario. Ese es el problema de nuestra pobreza. El problema no está en el presidente, está en nosotros mismos. Hermanos, la iglesia evangélica ya debe ser diferente. Ya la iglesia evangélica debemos dejar los triunfalismos y venir y arrepentirnos y volvernos a Dios y a su palabra. Que Dios ponga, hermanos, en nosotros un espíritu humilde, sencillo, primeramente para buscar por Él, pero para apoyar las nuevas naciones. Esa es una sociedad cercana en el Evangelio. Pensemos en los niños, pensemos en los jóvenes. Gloria a Dios por los que tienen papá y mamá. Pero si usted solo es mamá, solo la mamá tiene hijos, papá todos se van. Si usted es una mamá soltera aquí esta mañana o es una mujer que el hombre la dejó, trabaje para sus hijos, viva para sus hijos, haga que sus hijos sean una generación buena delante de Dios. Que esos niños que usted tiene ahí a la par y que hoy pasan al cielo, versículos, sean aquellos que van a estar aquí dirigiendo una alabanza un día, van a ser aquellos que van a estar predicando aquí, van a ser aquellos que aquí van a estar tocando porque estos ya van a viajar y se van a casar y se van a ir. Pero sus hijos ahí están. Ellos vienen, son una nueva generación, generación tras generación, te adorarán, dice el salmista. Y por eso debemos de luchar. Veremos a nuestros hijos. No voy a hablar de la sociedad, ¿qué llaman ahora? De la generación de oro, que tú que tenían los 50 años para allá. No creo en eso. Hablan ahí de la generación de oro, los que tenemos 50 años para allá. Aquellos que quizás fuimos bien así como pegados a papá y a mamá, no hacíamos nada si no pedíamos permiso. No le contestábamos mal a nuestro papá porque le contestaba mal, nos reventaba la boca. Yo no quiero que volvamos a eso, pero sí podemos volver a la manera de Dios, a cuidar, a amar, a disciplinar cuando sea necesario a nuestros hijos y a enseñarles la palabra. Enseñarles la palabra. ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuánto nos hemos sentado con nuestros hijos y le digo, vamos a leer la lectura de la semana y nos vamos a estudiar la Biblia juntos? ¿Cuánto nos hemos sentado con nuestros hijos? Así como están, hermanos, sentados, parados, quiero que cierren sus ojos. Cerremos nuestros ojos un momento. Si usted es hijo, si usted es papá y mamá, usted solo es mamá, preguntemos qué estamos haciendo por nuestros hijos. ¿Estamos criando niños? Preguntemos. ¿O estamos criando niños y niñas, jóvenes de bien? El problema de Israel, hermanos, es que se habían apartado de Dios. Habían dejado la palabra de Dios. Y el profeta les dice, vendrán días en que van a necesitar oír la palabra y no la van a encontrar. Y van a andar de un lugar a otro perdidos, desorientados. Hermanos, que no seamos nosotros así. La palabra nos ha sido dada. Podemos hacerlo. 3 consejos, hermanos, ahí como están así, los ojos cerrados. 3 consejos les voy a dar esta mañana. 1 como papás, hablando de la palabra de Dios. 1, ore. Tome tiempo para orar, hermanos. Presente a sus hijos todos los días.
presente su vida todos los días delante de su Dios. Segundo, estudie la palabra de Dios. Léala por lo menos. Deje que Dios le ministre por medio de la palabra. Y tercero, no deje de congregarse. El apóstol Pablo decía, como muchos lo hacen, congréguese. Venga a recibir de Dios los domingos, venga los jueves, está abierto este lugar para que usted venga a recibir del Señor. Cuarto consejo más, comience a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y si usted da testimonio, sirve al Señor. Padre, aquí estamos esta mañana. Señor, que tú escudriñes mi vida. Señor, ¿qué he estado haciendo yo por mis hijos, Padre? ¿Qué he estado haciendo yo, Señor, por las nuevas generaciones? Padre, que esta iglesia, oh Dios, sea una iglesia centrada en el Evangelio, Señor. Si somos una iglesia centrada, Señor, entonces tendremos una sociedad centrada en ti, Señor. Señor, tú nos has llamado para eso. Para poder, Señor, hacer la diferencia en este país. Tú nos has dado el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, comenzando por casa, Padre, por nuestros hijos. Pero que también podamos ver a los jóvenes, a los niños necesitados. Que podamos ofrecer ese amor que tú nos has dado, Señor, un amor incondicional. Padre, que ya no más critiquemos a los jóvenes, sino que los veamos, Señor, como aquellos que tú has traído para que los amemos, Señor. Los cuidemos, los preparemos. Que dejemos en ellos un buen legado, Señor. Que ellos anhelen, que ellos amen a Dios como nosotros lo amamos. Que ellos vean cómo nosotros, Señor, nos damos por ti, que así ellos un día puedan darse por ti, Señor. Que ellos un día puedan entregar aún sus propias vidas por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer la diferencia. Hacer de una familia un lugar, una sociedad segura en tu evangelio. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor. Yo quiero sentir en tu corazón. Aleluya. Quiero vivir más hondo y sensual. Sí, Señor. La necesidad, oh Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mirar con Tus ojos en nosotros, Señor. quiero Queremos sentir como tú sientes, oh Dios. Aleluya. Quiero vivir más hondo y sensible. La necesidad, oh Jesucristo. Aleluya. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido Te perdón. pido perdón por mi lugar. Ahora me humillo Sí, Señor. y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz a mi ciudad. Sí, oh Te Dios. pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo, Y Señor. ahora me Nos humillo humillamos delante de ti, y Señor. busco tu rostro.
tus sentidos, Dios. ayúdame a mirar A ver cuando quieras. quiero sentir en tu corazón. Quiero vivir más siendo sensible. La necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar por tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo sensible. La necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me miro y busco tu rostro. ¿A quién iré sino a ti? Aleluya. Te pido la paz Para sus para mi hermanos. ciudad. Ayúdanos, Señor. Te pido perdón Perdónanos, por mi ciudad. que no hemos visto los jóvenes. Que no Ahora ven. yo miro Que los humillamos, oh Dios. y busco tu rostro. ¿A quién iré sino a ti? Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes. Señor, ayúdanos a ver con tus ojos, a sentir como tú sientes, Señor. A no ser más insensibles. Esta semana, hermanos, murió un jovencito de la universidad de esquía de hija y un joven de 22 años. Murió el domingo pasado. Estaba en un retiro de la iglesia en el mar. Era un joven aplicado, un joven inteligente, un joven cristiano. Y desgraciadamente, cuando Dios tiene todo bajo control, sabe por qué hace las cosas. Una hora lo tomó y el muchacho se ahogó y lo hallaron hasta el tercer día. Pero alguien de sus compañeros compartió estas palabras. Dijo: nos volvemos insensibles. Nos volvemos insensibles. A tal manera que como que vemos morir ahora a los jóvenes como morir cualquier cosa. Pero cuando nos toca a uno de nosotros, decía, entonces entendemos qué difícil, qué terrible es perder a una familia, a un hijo, a un compañero. Hermanos, yo no quisiera que ninguno de nuestros jóvenes, ni usted tampoco, les pase algo. Pero cuidemos. Este joven era sexto año de medicina, un año le faltaba para terminar su carrera. Aún la universidad, al ver regresó su papá, le dio el título de doctor. Pero está muerto, a la mamá se le entregaron el título de médico. Pero qué terrible. Que no perdamos la sensibilidad, que sintamos ese dolor cada vez que un joven es asesinado. No importa si es malo o es bueno, un joven de eso puede ser uno de nuestros hijos. Es un gran dolor. Que el Señor nos ayude, que seamos una sociedad centrada en el Evangelio y que nos preocupemos por esta generación. ¿Vieron yo que subió? Que suba. A ti no le va a pasar nada porque él sube.
nomás está subiendo porque un día es el predicador de la iglesia. Le va a predicar a usted cuando yo demos con el pastor. O sea, no logramos ver que nuestros niños, hermanos, son los más hermosos. Cuídenlos. Nuestros jóvenes son los más hermosos que Dios nos da. Cuidémoslos. Trabajemos para ellos. Hagamos algo por ellos, hermanos. No nos queremos así nomás. Amén. Vamos ahora.